Muy buenas noches, bienvenidos a este Bote Pronto. Hoy tengo amigos de una organización que hace mucho tiempo admiro. Tengo una buena amiga que ya ha estado aquí al lado mío más de una vez. Hola Aide, ¿cómo estás? Estoy hablando de Fundar. Iván, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de por qué a usted no le han perdonado impuestos, a mí tampoco, pero a otros sí, y cuál es la lucha de Fundar para tratar de saber qué pasaba con esto que llamamos, ¿qué? Condonación, cancelación de impuestos. Así es. La primera pregunta que quiero hacerles, quien quiera, es ¿de qué tamaño fue eso en los últimos años? ¿De qué tamaño era esto en donde este debe, lo cancelo, este le condono esta parte? ¿De qué tamaño? Mira, son cifras enormes y nosotros siempre tratamos de ser muy claros para explicar, a ver si en esta ocasión lo logro. Por favor. Estamos hablando de 2 sexenios, Calderón y Peña. Ok. Hay 2 bolsas grandes. Los créditos fiscales condonados, que digamos que para fines prácticos son los perdonados, que ascienden, según el SAT, a 400,000 millones de pesos, según nosotros y nuestra investigación, 600,000 millones de pesos. Ahora, hay que ayudar a dimensionar esa cifra, porque efectivamente es estratosférica. Entonces, todos los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, yo siempre... Él lo dijo, ¿no? Hace un par de días él dijo, ¿no? Yo siempre pongo esta cifra. Por ejemplo, oportunidades. En 2007, uno de los programas sociales más grandes, no de México, sino de toda América Latina, cabe muchas veces en 400,000 o en 600,000 pesos. Sí, claro. ¿No? Y hay otra gran bolsa que no son necesariamente créditos perdonados, pero que sí la autoridad deja de cobrar porque considera que le sale más caro las diligencias de cobranza o porque ya hay imposibilidad práctica de cobro. Esa bolsa es de 1.1 billones de pesos. Digamos, la quinta parte del presupuesto de la Federación 2019. Pero vamos a concentrarnos en la de condonados, que son los perdonados, y no con la cifra de Fundar, sino con la del SAT. 400,000 millones de pesos. De esa dimensión es el tamaño de los créditos fiscales condonados. Y aquí me adelanto a decir, nosotros no decimos que per se condonar o cancelar créditos esté mal. Las figuras existen por una razón. Lo que decimos es que la autoridad fiscal tiene la obligación de transparentar esa información y sobre todo de rendir cuentas a los contribuyentes como tú y como nosotros y como todo el país de a partir de qué criterios tomó esas decisiones, y es lo que no sabemos hasta el día de hoy. Ok. ¿Por qué decimos créditos fiscales condonados? Nada más es un tecnicismo. Es decir, ¿por qué le ponemos crédito fiscal antes de eso? Porque los créditos fiscales son todos los tipos de deudas que tienen los contribuyentes. Pueden ser desde impuestos hasta multas, hasta derechos de agua. Entonces, en esa bolsa de 400,000 millones de pesos, que es básicamente el doble del presupuesto de la Ciudad de México para este año, el principal problema es la concentración de los beneficios. 400,000 millones de pesos se perdonan. Esa iba a ser mi pregunta, exactamente. Sí. Porque bueno, si 400,000 millones de pesos se los perdona hasta 400,000 millones de personas. Exactamente. No, pues era de a peso, pero no es así. No, no es así. Hay 153,000 contribuyentes en esa bolsa grandota, y de estos 153,000, 46 personas morales, según datos del SAT, concentran alrededor de 140,000 millones de pesos. O sea, el 33%. Repite esa cifra nada más, digo, la vamos a poner en pantalla, pero son 46 personas morales, es decir, empresas. Exactamente. ¿Concentran cuánto? 140,000 millones de pesos. Es casi poquito menos que el presupuesto de la Ciudad de México. En fin, ese es el problema que estamos nosotros analizando y por eso nos importa la información. Hablemos de lo bueno, es decir, ¿por qué esto en cualquier sistema fiscal funciona? Es decir, ¿por qué cuando se hace bien y se rindieran cuentas se diría estos son los criterios y tal? ¿Por qué funciona? Quiero suponer porque hay empresas que truenan y que debían la lana y no tal, porque a lo mejor significa acabar con 5,000 empleos en 2 días y dices, espérame, supongo que es por ahí, cuando se hace bien. Claro, al final de cuentas los estados lo que necesitan es recaudar, ¿no? Para poder llevar a cabo su mandato. Entonces, a ti de nada te sirve tener un crédito, es decir, una deuda que te debe un contribuyente, aunque sea del monto que sea, si no te la va a pagar. Entonces, no está mal que tú llegues a ciertos acuerdos para que te
pague, a lo mejor le reduces la multa, le reduces los intereses. Te perdono un año, pero nunca más te voy a perdonar nada más y entonces empiezan a pagar bien, etcétera. ¿No? Entonces estás recaudando más. Ahora, también hay momentos complicados, ¿no? Por ejemplo, siempre ponemos este ejemplo, ¿no? De que hay temas de huracanes o desastres naturales, digamos. Los sismos, por ejemplo. Sismos. Entonces, es necesario que el Estado ayude a esas comunidades, a un sector, digamos, económico, a reactivar su economía. Entonces, para eso es que estas figuras existen. Por eso es que per se no están mal. Ahora, la verdad es que Fundar ya avanzó mucho en que todos sepamos quién y por qué. Pero no lo suficiente porque alguien no quiere, ¿verdad? Así que sigan avanzando. Así es. ¿Hasta dónde estamos hoy? Es decir, ¿qué luchas han ganado ya para que esto sea público y sepamos quiénes son los beneficiarios? Y a lo mejor la autoridad nos diga por qué benefició a algunos y otros no. Sí, llevamos más o menos 10 años peleando este tema. Hemos logrado bastantes cosas. Por ejemplo, a partir de 2015 ya se publica el nombre y el monto de quienes tienen un beneficio fiscal, un crédito condonado. Pero lo que pasó en los sexenios anteriores, que fue cuando se implementaron estos programas masivos de perdón de impuestos y estas 46 empresas se llevaron gran parte de los beneficios. Eso sigue en la opacidad y nosotros estamos en un litigio que en donde el INAI, el juez, tribunales federales, es decir, muchas instancias nos han dado la razón y han dicho se debe de publicar esa información por los montos ahí involucrados y porque es información de interés público y nos permitirá saber justamente si el SAT y además los legisladores, porque en este problema no solamente está involucrado el SAT, sino los legisladores porque ellos aprobaron estos programas masivos, en fin. O sea, tuvieron que haber pasado por un legislativo. Sí, fueron aprobados en la ley de ingresos, diputados, senadores aprobaron y el SAT ejecutó y ejecutaron a pesar de que pues estos programas ya se había demostrado que solo beneficiaban a las personas más ricas. En fin, estamos en esa lucha, estamos peleando esa información que nos permitirá saber justamente si hay algunas... Pero hay una parte que no entiendo de seguimos en esta lucha, porque ya dijo el INAI, alguna autoridad tiene el INAI, ya dijeron tribunales, ¿no? Pues ¿quién más tiene que decir? ¿Por qué sigues en esta lucha? Mira, o sea, no nada más el ¿por qué INAI? no el SAT? Pues ya dijo, ok, ya perdí. Sí. Ahí está el disco duro. Sí, francamente, además del INAI, además de tribunales, ya lo dijo el presidente. Digamos. Sí, bueno, el presidente Él por no lo menos tiene, dijo, ya él no no voy a tiene la jugar. autoridad jurídica, digamos. Sí. Esa la Pero tiene sí la el política. INAI. Pero tiene una autoridad política muy fuerte. Si es jefe del SAT, hasta donde yo sé, Por supuesto. es el jefe del SAT. Claro, es parte de su gabinete. Así es. Él ya dijo en las mañaneras, se va a abrir toda la información de los perdones que en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto se llevaron a cabo. Nosotros encontramos una contradicción muy fuerte con un presidente diciendo que la información se va a abrir, con las autoridades correspondientes diciendo que se tiene que abrir porque es información de interés de la ciudadanía y un SAT que se resiste a entregar esa información. Francamente, aquí nos surgen muchas hipótesis, nos surgen muchas dudas, nos parecen razonables acerca de dónde viene la resistencia del SAT de abrir esos datos. En un primer momento, hace muchos años decían, esa información está protegida por el secreto fiscal. Ajá. Ya no es el argumento el día de hoy. Porque ya lo dijeron los jueces, ya lo dijo el INAI. Sí, ya hasta El se secreto cambió, fiscal no es. que nosotros creímos que no eran esas, ya se cambió el Código Fiscal de la Federación, ya la Ley General de Transparencia dice claramente que es información pública. Bueno, el siguiente argumento fue que los contribuyentes debían de tener o se les debía de garantizar su derecho de audiencia. Es decir, antes de que la autoridad entregara su información y se hiciera de conocimiento público, que los llamaran a decir lo que a su derecho convenga. Okay. ¿No? Ya hubo una contradicción de tesis, es decir, en castellano, hubo juzgados que dijeron sí tienen que garantizar el derecho de audiencia, otros que dijeron que no. Finalmente, la decisión que se tomó, en el caso de la Ciudad de México, para la Ciudad de México, es la información es de interés público, no hay derecho de audiencia, se tiene que entregar. Entonces, nosotros creemos que ya tenemos todo, la mesa puesta para que simplemente nos entreguen el disco o el USB con información y es cosa que no sucede. Pues en varios. Los que en una caja de USB. En una caja de la nube, o en la nube. Supongo que es una lucha que llevan 10 años, pero ahora a partir de lo que ha dicho el presidente, a partir de todo esto, conversan con el SAT. Fundar conversa con el SAT.
Hemos tenido o solo cuando van a tribunales. Hemos tenido acercamientos de todo tipo y al final ahora estamos en un litigio y solo estamos intentando la vía jurídica, ¿no? Se abrieron algunas puertas a raíz de las declaraciones del presidente. Intentamos tener una solución más rápida del problema porque los litigios toman mucho tiempo, pero al final todo se redujo a continuemos por la vía legal, jurídica, acudiendo a tribunales. Todo sea eso. Exactamente. Podríamos dar que Margarita Ríos se está protegiendo para que no sea una decisión suya hasta que lo ordene un juez. Aunque no, porque un juez ya se lo ordenó, ¿verdad? Un juez ya se lo ordenó. O sea, francamente, nosotros lo que creemos es que, ahora lo último, digamos, la última noticia del caso es que el SAT, después de esta contradicción de tesis que te contamos, ya le dijo al INAI que no debería de ser así, porque el sujeto obligado es el SAT y nosotros somos los quejosos. Así es. El SAT nos debería de entregar la caja de USBs a nosotros. Exacto. El INAI ya no tiene nada que ver. Por alguna razón, dijo, te voy a entregar a ti la información, INAI, para que revises si efectivamente cumple con bla, bla, bla. Y entonces ahora lo que creemos, no sabemos, queremos que esté en manos del INAI, que nada tiene que hacer en manos del INAI, sino en nuestras manos. O que va a estar, digamos, a partir de esta, no sabemos si ya se entregó la caja de USBs o si va a estar en unos días. El asunto es que no ya ha llegado a nuestras manos después de más de 2 años y medio de litigio. Y aquí creo que es muy importante decir que esto finalmente por la vía de los hechos es no garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, porque Fundar es una organización de la sociedad civil que tiene los recursos suficientes para poder pelear para estar 10 años haciendo este litigio. 2 años y medio de litigio, teniendo medios, teniendo posibilidad de sentarse con el SAT. ¿Qué le queda a un ciudadano que tiene el derecho consagrado en la Constitución, pero que ejercerlo se vuelve por la vía de los hechos prácticamente imposible? Esto es algo que nos tendría que preocupar como sociedad, como país, como instituciones públicas, porque se ha ganado mucho en las leyes, se ha ganado mucho en las instituciones y en la vía práctica no se está garantizando. A lo mejor la buena noticia de eso es que si el INAI ya dijo que tiene que ser público y le dan algún día la caja de USBs, pues esperemos que ahora no se atore ahí, ¿no? Esperamos, de verdad, llevamos mucho tiempo con el litigio. El INAI debería de hacer así, ¿no? Totalmente. Sí. Vengan insurgentes porque fueron 10 cajas, no podemos mandarlas. Tal cual. ¿No? Insurgentes Sur y que ustedes fueran para procesarlas y presentarlas con calma y con orden y entender cómo todos estos miles de millones de pesos alguien decidió algún día, ya no me los pagues. Iván, un placer. Así fue. Querida Irene. Muchas gracias, Carlos. Gracias, buenas noches. Mañana nos vemos otra vez a las 9:30 de la noche.